Llegamos a fines de 2015. Tenemos una realidad. 15 años de un nuevo siglo en el que la economía regional de Latinoamérica, la nuestra, no ha crecido a todo su potencial. Bajos salarios, los empleos no son suficientes. Es momento de hacer una reflexión. ¿Qué pasó con las reformas que iniciamos en los 90s, el llamado Consenso de Washington? ¿Qué ha pasado con todo el esfuerzo que se ha hecho para generar una economía que genere equidad? Y en ese sentido tenemos que reconocer el cambio climático, estas nuevas crisis humanitarias que implican las migraciones, la realidad de un cambio climático que nos está generando enormes desafíos. Por eso es momento de hacer una reflexión y plantear que necesitamos cambiar y hacer mucho más para generar una economía que genere crecimiento con equidad. De eso hablaremos en el Estudio México Social. América Latina y el Caribe transitan históricamente por una tendencia de crecimiento insuficiente con altos niveles de desigualdad. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el estancamiento social y la desigualdad económica están basados en la escasa articulación regional frente al reordenamiento a nivel mundial de las cadenas globales de producción de valor. En el documento Pactos para la Igualdad hacia un futuro sostenible, publicado en 2014 por la CEPAL, se expone que los problemas internos de América Latina y el Caribe se derivan de una estructura productiva desarticulada y rezagada, mercados de trabajo con alto nivel de informalidad, bajos niveles de inversión que impiden el progreso técnico, debilidad en la gobernanza de los recursos naturales, patrones de consumo con déficit de servicios públicos y alto desgaste ambiental y energético, y un déficit institucional en materia de regulación, captación y orientación de recursos. Todo esto se traduce en el número de personas pobres y en condiciones de vulnerabilidad extrema que tiene cada país. Por ejemplo, en 2010 México tenía al 15% de su población en estado de indigencia, al 32% en estado de pobreza, al 20% en estado de vulnerabilidad a la pobreza y solo el 33% de la población se encontraba fuera de vulnerabilidad. Históricamente, el grupo más vulnerable en México han sido las mujeres. Para el año 2011, el 34% de las mujeres mexicanas mayores de 15 años no estudiaban y no contaban con ingresos propios. La CEPAL evidencia que la desigualdad se acentúa en la población indígena. Para el año 2012, México registró al 50% de la población indígena viviendo en pobreza. La CEPAL argumenta que necesitamos crecer para igualar e igualar para crecer, es decir, necesitamos reorientar las políticas públicas hacia un fuerte dinamismo de la inversión para asegurar crecimiento, productividad y sostenibilidad ambiental, todo por la vía de la incorporación del conocimiento a la producción y a la generación de un alto valor agregado. Mejorar la inclusión al mundo del trabajo y promover una mayor convergencia entre reformas tributarias y políticas sociales. Equilibrar la expansión del consumo privado con la provisión oportuna de servicios públicos de calidad en pro de mejorar la cohesión social y la sostenibilidad ambiental. E instituir la adecuada gobernanza de los recursos naturales en aras de una mayor diversificación productiva, ambientalmente sostenible y con efectos positivos sobre el empleo y el bienestar. Muchos estamos convencidos que llegando al 2015 es momento de hacer una reflexión. Este siglo XXI inició con una percepción, yo diría una convicción, que las famosas reformas estructurales llamadas el Consenso de Washington de los 90s no permitieron el crecimiento con desarrollo. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la evolución? ¿Dónde estamos? Y por ello me da mucho gusto recibir nuevamente en este programa a Juan Carlos Moreno Brito, un investigador de la UNAM que ha estudiado, yo diría, varias décadas el desarrollo en la región y que nos permite hacer esta balance, recuento y obviamente perspectivas. Si yo te preguntara cómo podrías, digamos, expresar en términos de ciertas fases lo que ha pasado en México, en América Latina, estos 15 años del siglo XXI, ¿cómo lo podrías ordenar? De entrada, muchas gracias por invitarme otra vez a estar aquí contigo y con tu auditorio, Mario Luis. El tema es pues preocupante siendo mexicano, ¿verdad? Estamos sí, claro. en América Latina, por más que a veces apuntamos mucho hacia el norte y creemos casi algunos que somos gringos, pero seguimos siendo latinoamericanos y vivimos como latinoamericanos.
estos primeros 15 años, centrémonos si quieres, primero eran la gran ilusión de las metas del milenio, que a 2015 íbamos a avanzar en 8 temas muy importantes fijados por Naciones Unidas, es decir, por los gobiernos, no solo de América Latina, sino del mundo. Se progresó mucho. Realmente se bajó la pobreza, pero lo que sí es que no se creció, Mario Luis. Había un presidente, el presidente de El Salvador, no recuerdo en este momento el nombre, discúlpame, que decía, oigan, pero hicimos todo lo que nos dijeron, reformamos todo lo del mercado, achicamos el Estado, liberalizamos todo, y no crecemos. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó? Y eso es lo que vimos en América Latina. Después de la fascinación por achicar al Estado, por tener una economía muy, muy abierta a los precios y a la competencia internacional, se nos pasó la mano realmente porque la economía no creció. Las tasas de expansión de la actividad económica distaron de ser las anteriores, no cerramos la brecha con Estados Unidos y la pobreza, aunque bajó, las condiciones y calidad del empleo distaron mucho de lo que era la promesa. Entonces lo que vemos es al inicio de los 2000 gobiernos que cambian de giro, gobiernos que dicen, mira, la estabilidad está muy bien, entiéndase la inflación baja, entiéndase las finanzas públicas sanas, pero no es condición necesaria y suficiente. Es condición necesaria, pero no suficiente para el desarrollo. Déjame regresar a ese fines del año 2000. Recuerdo, no sé si muchos del auditorio recuerdan, había una percepción de que se había hecho todo lo que decía, digamos, el pensamiento dominante, ¿no? Más mercados y la democracia acompañarían y lograrían estados de bienestar. Y esto obviamente se refleja en esa frase dura y contundente. Se achicó el Estado perdió capacidades, instrumentos, y entramos a principios del siglo XXI, el nuevo milenio, ¿te acuerdas que era la frase? Pero de pronto viene el 11 de septiembre. Terrible. Y hay una, pues yo diría que una enorme sensación que las cosas ya no iban a ser iguales. La agenda de la seguridad nacional, la agenda de que el enemigo ya no era un bloque, un continente, era algo que estaba imbuido en países que tenían fracturas en sus estados, en sus democracias. Y viene esto que tú bien relatas, o sea, una noción de que pese a que se habían abierto todas las economías, nuestro país se caracterizó por ser unos países, tú me corregirás, con mayores tratados, creo que a la fecha. Y no se da este proceso, pero pese aún queda este referente, 2015, metas del milenio. Íbamos a reducir la pobreza, íbamos a reducir mortalidad infantil, mortalidad materna, íbamos a reducir la inequidad, sobre todo de género, metas de sustentabilidad ambiental, hablando ahora que estamos con la Comuna de París. Y en esta primera etapa, quisiera que hicieras una reflexión. ¿Hasta qué punto este impacto global que fue el 11 de septiembre, cómo fue asimilado en América Latina? ¿Tuvo alguna repercusión económica, social o simplemente quedamos un poco afectados porque finalmente sí empezó a mantenerse esta realidad, creo que permanente hasta ahorita, una convergencia al estancamiento? O sea, las economías no crecen, pero hablemos de estos primeros años del milenio. ¿Hasta dónde esta agenda de seguridad o de violencia e inseguridades fue permeando en América Latina y en México? El 9/11, ya había habido otro 9/11 en América Latina, en Chile, por cierto, consecuencias nefastas, como te acordarás con el golpe de Estado en Chile, pero el otro 9/11 nos trajo a América Latina de golpe la sensación de que somos parte de todo el mundo. Lo que ocurrió en Nueva York, en ese momento, si te acordarás, también estábamos empezando con la cosa del Plan Puebla-Panamá, mucha ilusión de integración regional. Y en ese momento, con ese ataque, Estados Unidos deja de ver hacia América Latina para preocuparse mucho más de su seguridad interna, de lo que estaba ocurriendo en otros lados del mundo. Obviamente el comercio, los viajes, la globalización en ese sentido, la más simple, se ve frenada, interrumpida momentáneamente. Pero muy pronto, Mario Luis, América Latina se ve afectada favorablemente por la expansión de China. La expansión de China, el gran gigante allá, asiático, resulta que favorece mucho a América Latina en la parte de la producción de commodities. China empieza a comprar materias primas
por todos lados. El precio de las materias primas va al cielo. Y América Latina, después del golpe del 9/11, diciendo, bueno, ¿qué va a pasar? El comercio no está tan bien, en fin, y algunos problemas endógenos, recordemos Argentina, por ejemplo, recibe este choque favorable de la economía china, en el cual América Latina entre el 2003 al 2008, en un periodo, el quinquenio dorado, que no lo habíamos visto hacía muchos años después de la famosa década perdida. América Latina en estos 5 años logra por primera vez en décadas, de manera consistente, que su PIB per cápita, el indicador más básico que usamos los economistas, creciera más de 3% en promedio por 5 años. Se empezó a hablar, tú recordarás, del desacoplamiento de América Latina. Hubo, no me acuerdo si era secretario de Hacienda en ese entonces, el señor Carstens, que decía que bueno, si a Estados Unidos le pasaba algo después, ya hacia el final. Bueno, América Latina estaba muy sólida, México en particular, y eso se pensaba que finalmente América Latina ya tenía un motor interno tan fuerte para aguantar cualquier cosa. En esos 5 años los indicadores de pobreza bajaron muchísimo, el nivel de actividad obviamente, pero la desigualdad siguió siendo un gran problema, Mario Luis. Que por cierto, digamos, en estos 2003-2008, México coincide con una llamada transición democrática, entre comillas, un nuevo presidente de otro partido. Había una percepción de que estábamos en la ruta, y obviamente el subrayado que haces, pues jalado con esta enorme demanda de bienes que producían estos países, Claro. nuestros países. Y en este proceso, todavía, corrígeme, el tema de la desigualdad no estaba realmente, digamos, en una noción de, digamos, preocupación. Sigue siendo pobreza, marginación, etcétera. Entonces, esta etapa, digamos, de auge fue también muy disímbola. Hubo países que se beneficiaron mucho, los productores de cobre, para hablar de un bien Claro. esencial para la economía chilena, los países que producíamos petróleo, o sea, también fue muy heterogéneo, países que tenían una enorme capacidad de exportar a esta gran demanda, pero también había esta percepción de lo que llaman los economistas divergencia, o sea, empiezan los sectores a divergir totalmente y una enorme heterogeneidad estructural, una palabra que usan los economistas, se hace más clara en este auge. Sin duda. Y no había ninguna percepción de que esta demanda podía reducirse, lo que pasó después, o sea, simplemente había esa noción de que el crecimiento latinoamericano, mexicano, iba a ser apuntalado por la demanda china y otros países. Bueno, el primer punto que habría que modular en lo que acabas de mencionar es que boom mexicano no hubo, María Luis. O sea, a diferencia de en América del Sur, que este quinquenio que te estoy contando, que sí fue muy notable, en México no, en México llevamos muchos años creciendo a una tasa muy, muy baja. Y ese boom de commodities nosotros lo pasamos de noche, María Luis. Nosotros no aprovechamos ese boom de commodities de China y habría que cuestionar si quisiéramos entrar los boom de commodities como estrategia de crecimiento, que de hecho una vez que cae China, bueno, no cae, pierde fuerza, pero caen los precios de los commodities, bueno, América del Sur está en graves problemas porque esos excedentes de los commodities nunca se lograron sembrar o en servicios o en manufacturas, sembrar en el sentido de lo que tú mencionabas, cambio de la estructura productiva. Crecer 5 años por precios de la soya muy altos, por precios del hierro muy altos, es relativamente fácil. ¿Qué haces después cuando el precio de eso se cae? Entonces es ahí, desafortunadamente, además los commodities tienden a jalar muy poco empleo. Entonces, en ese sentido, México no vivió esa jauja, así como lo podríamos mencionar. Y cuando mencionaste ahorita el cambio del gobierno, es cierto, hemos cambiado de partidos en el gobierno, pero llevamos en esencia 30 años con la misma receta económica. Tú te acordarás de nuestra juventud, había el Beetle, el Volkswagen, que tenía cambios, y año con año pues cambiaba, pero seguía siendo exactamente igual. El problema de la Volkswagen hoy en día es otro. Es un poco lo que ocurrió en términos de estrategia económica con los 5 sexenios, incluyendo el actual. Se sigue con la misma idea. Palabras más, palabras menos, la podríamos definir como la creencia que la estabilidad económica es condición necesaria y suficiente, las dos cosas para el desarrollo económico. Y la evidencia dice que no. La evidencia dice que claro que tenemos que tener inflación baja, pero tenemos que tener, y obviamente finanzas sanas, pero tenemos que tener un Estado
que invierte, Mario Luis. Eso es necesario en México y en América Latina. Pensar que vamos a crecer con inversión pública a la baja. En nuestro país, la inversión pública como proporción del PIB está más o menos como en 4%. Es una proporción que desde 1940, 50 no se veía así de baja. ¿Cómo vamos a crecer así, Mario Luis? Déjame hacer un corte, cerremos este bloque con esta realidad. Este quinquenio, 2003-2008, estos 5 años dorados, se vivieron de una manera muy desigual entre los países y México, incluso, digamos, percepción que la transición de un presidente ejecutivo de un partido diferente podía haber ocasionado unas reformas, no solo económicas, sino reformas, digamos, en la estructura democrática del país, no se dio. Y de hecho llegamos al 2008, déjame avanzar hasta allá para el siguiente bloque, empezar a articular un poco lo que ha pasado ya más recientemente. Digamos, los países latinoamericanos y México no hicieron las reformas necesarias para articularse de diferente manera. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. Juan Carlos, como diríamos, en eso estábamos en el 2008 cuando pasa, yo diría, unas fracturas más graves en el sistema financiero, en esta idea de que estas venas por donde corre los recursos monetarios, financieros, el capital, estaban blindados en términos de un mercado que aseguraba por sus precios pues que no iba a haber, digamos, abusos que no se corrigieran. Pasa lo que algunos han llamado la gran crisis financiera de septiembre de 2008, de Lehman Brothers, en el cual, bueno, pareciera ser que en el sistema circulatorio de la globalización se da la gran crisis financiera y eso nos lleva a una situación de que se agudiza lo que ya se percibía, ¿no? Bajo crecimiento, una enorme incapacidad de que los mercados globales articularan al mundo. ¿Cómo se vivió en América Latina el efecto de Lehman Brothers, la gran crisis financiera, el abuso brutal de los financieros, la codicia como elemento fundamental que rompió y nos mete en un vértigo que nuevamente, tú me corregirás, pero nuestro país fue de los más afectados y puso en tensión esta continua aseveración de que las variables macros son tan fuertes que cualquier cosa que pase en el mundo no nos afectará tan fuertemente como otros. ¿Cómo se vivió esta enorme crisis ética del sistema financiero global a partir de Lehman Brothers? La crisis financiera que tú estás mencionando cambió la manera de crecer de la economía mundial, Manuel Luis, como tú sabes. México fue de las más afectadas, si bien se pensaba, como tú bien decías, bueno, autoridades muy importantes decían que no iba a pasar nada porque ya teníamos esos grandes fundamentos macroeconómicos muy sólidos, los mismos que hemos dicho siempre. Y México fue de las economías en la región la que más cayó, mucho por su asociación tan cercana a Estados Unidos. Repuntamos muy rápido, eso es cierto. Pero lo que vimos es que el escenario posterior es muy diferente. Pensar, número uno, el comercio mundial perdió dinamismo, el crecimiento, la economía mundial desde entonces ha perdido mucha fuerza. Se habla de la nueva normalidad. La nueva normalidad es que las tasas de crecimiento del comercio que vimos antes nunca las vamos a volver a ver. Bueno, van a faltar décadas para volverla a ver. Lo cual pone a economías como la mexicana, que habían apostado por el crecimiento hacia afuera, el crecimiento liderado por las exportaciones, en serio predicamento. Porque si aún antes, cuando estábamos creciendo en el comercio mundial a tasas de 2 dígitos, México no logró expandir su economía fuertemente, ¿qué vamos a hacer después? La gran pregunta es, como tú mencionabas, ¿dónde estuvo el cambio estructural de la economía mexicana? Porque que nos orientamos a las exportaciones, sin duda. México en el 1981-82 exportaba más o menos 10% de su producto. Es decir, de cada 10 cosas que producíamos los mexicanos, una se vendía afuera. 30 años después, de cada 3 cosas que producimos los mexicanos, una se vende fuera. Es muchísimo, 33%, 35% más o menos.
pero lo que pues pasa es que ese sector exportador está tan desencadenado del resto del aparato productivo que no jala la economía. Entonces, 2008-2009 lo que nos pone es en la necesidad de decir cómo va a crecer la economía mexicana y la de América Latina, pero esa por lo menos tuvo 5 años de gran bonanza. Tenemos que entonces pensar en reformar nuestros motores de crecimiento hacia el mercado interno. Y entonces entramos en la pregunta que tú estabas apuntando hace rato. Tener un mercado interno sólido quiere decir tener una economía mucho más igualitaria. Y la igualdad no estaba en el escenario de los economistas, María Luis, como tampoco estaban los sistemas, el sistema de intermediación financiera, muchos de los modelos macro que usamos los economistas, no tenían a los bancos, tenían como si fuera un banco central y de ahí olvidabas o hacías abstracción del sistema financiero y parecía que todo funcionaba. El supuesto es que eso funcionaba, digamos, con una forma autónoma que distribuía y con incentivos claros que permitía... Mientras menos regulación, mejor. Esa era la premisa. Y esa era la creencia igual de todas las reformas, de que mientras menos Estado, mejor. Mientras menos inversión pública, mejor. Y luego se descubrió que es al revés. Una cosa es tener un Estado ineficiente y otra tener un Estado débil. Y el consenso de Washington, entre las cosas que decía también, que yo creo que habría que repensar, tenemos que tener un Estado con ingresos fiscales robustos y tendríamos que empujar o darle una vuelta al consenso de Washington en ese sentido, o al consenso actual, de que tenemos que tener estados con la capacidad de hacer políticas contracíclicas. No sé si tu auditorio, bueno, con la política contracíclica es que cuando las cosas están mal afuera, el Estado tiene que tener los recursos para crear más empleo, para proteger. Y para empujar la economía, sobre todo a los más débiles. E igual al revés, cuando hay una bonanza afuera, el Estado debe de poder ahorrar. Nosotros no hemos hecho ni una cosa ni la otra. No tenemos esas capacidades. Me refiero a nosotros los mexicanos. Sí, así es. Punto adicional del consenso de Washington que también habría que haber rescatado es que el tipo de cambio no puede estar usado meramente como una política contra la inflación. Porque entonces lo que pasa es tiende, como se pone ahí afuera, el dólar a estar demasiado barato. No podemos vivir así en ese sentido. La política de tipo de cambio tiene que estar orientada a mantener también cierta competitividad. Entonces ahora lo que nos enfrentamos es un nuevo mundo en el cual tenemos que crecer una economía como la mexicana, 100 y pico de millones que estamos acá. Podríamos tener un motor interno suficientemente fuerte, María Luis, si no tuviéramos los índices de vulnerabilidad económica que tenemos, el nivel de pobreza que tenemos. Los indicadores oficiales hablan de más de la mayoría de la población en condiciones de pobreza. Entonces la igualdad tiene que estar en el centro, no como propuesta ética. Aparte, esa sería otra historia que se puede discutir, qué nivel de igualdad. Pero tal desigualdad que tenemos en México es poco funcional a un crecimiento económico que es necesario para la vida en democracia. Y ahora, en este proceso, déjame antes de entrar a esta premisa que viene a apuntar a CEPAL, igualdad para crecer, y crecer para igualar, etcétera. Pero en esos años, después de Lehman Brothers, en que había algunos que incluso estábamos ciertos que iba a haber una capacidad de regular los mercados financieros, nuevas normatividades, y había discusiones de incluso cómo el Estado podía cerrar brechas para que los codiciosos financieros no tuvieran la posibilidad de poner en jaque a sus países, a la economía global. También estaba esta enorme, por lo menos en América Latina, aquí en México se leía así, de la enorme admiración por Brasil, Lula, ¿no? O sea, el crecimiento y las reformas, sus programas de hambre cero, etcétera. Era el ejemplo, todo el mundo veíamos con envidia cómo lograba la economía brasileña crecer, reducir pobreza, y se volvía ejemplo, como en su momento fue Chile. Brasil era el lugar para observar las cosas. Y en este proceso se va construyendo esta noción de la inequidad. Y en una situación que las economías caen su crecimiento, su bajo crecimiento se acentúa, se pierden empleos, se destruye empleo incluso, empleos de alto ingreso, y lo poco que se construye es de muy bajos ingresos, como tú lo has documentado. En este proceso llegamos ya cerca a hacer estas valoraciones en términos de que había que hacer, algunos sostenían, de hecho fue la propuesta de hace 3 años, hacer las reformas que se necesitaban.
Hazme este recuento, porque cuando hicimos reformas estructurales parecía ser que solo hay unas, las que se hicieron, pero había otras que estabas apuntando, ¿no? Que finalmente se hicieron algunas que están bien alineadas pero insuficientes. En América Latina, antes de regresar a México, ¿hay algún país que logró aprovechar esta noción de que había que regular a los mercados financieros, que había que articularse hacia adentro, generar equidad en sus mercados nacionales? ¿Hay algún país en América Latina que sí, podríamos decir, 2015, sí leyó, sí construyó, o todos fuimos atrapados en este vendaval de seguir haciendo lo mismo más o menos, pero con la esperanza de pues, que se volviera a articular el mundo? O sea, ¿hay algún país que tú pudieras subrayar que sí leyó y aprovechó los momentos como fue esta crisis financiera para regular mercados, para articular sus mercados? Yo te diría, Mario Luis, que siendo justos con América Latina, en realidad a América Latina la crisis financiera internacional le pega por el lado de comercio y no le pega por el lado de finanzas, en el sentido de que en América Latina crisis de bancos, así como crisis en el mundo de desarrollo, realmente no hubo. Entonces podrías decir, bueno, por ejemplo, el caso mexicano es de una gran solidez financiera. Pero en realidad no hubo crisis de algún banco mexicano o bancos radicados en México. De hecho, nosotros, por ejemplo, la banca que está en México, la banca española, genera gran cantidad de las utilidades de la banca de allá. Sí. Pero es una banca que presta muy poco. Entonces tenemos una banca en cierto sentido muy fuerte, pero no cumple sus funciones de intermediación como tal. Tenemos una banca de desarrollo muy pobre. Entonces tenemos una ausencia de crédito bancario para la inversión productiva. O sea, no se aprovechó el momento para hacer las reformas. Te diría que en términos de regulación bancaria no la teníamos tan mal antes, porque Sí. Habíamos tenido crisis bancarias tanto en América del Sur como acá. Acá, bueno, tú te acordarás, Sí. la privatización, nacionalización, renacionalización, etcétera. No fue tanto por ahí. El gran problema de la crisis financiera internacional es lo que son el flujo de capitales de corto plazo, la banca que se dice demasiado grande como para quebrar, y lo que no ha habido lo suficiente reflexión o acción es cómo le haces para cambiar la arquitectura financiera internacional. Hoy en día sigue siendo cierto, si tienes una cuenta de capitales abiertos, es decir, si permites la entrada y salida de flujos de capital, no importa qué tan sólidos creas que sean tus fundamentos macroeconómicos, en media hora te pueden generar una crisis de divisas. Entonces, ¿de qué manera vamos a regular esos flujos de capitales a nivel mundial para tener más independencia en términos de nuestra gestión macroeconómica, tanto en México como en el resto de América Latina? Entonces podríamos concluir que en esta etapa que la gran crisis financiera de 2008, digamos, no sacó de su curso a la región y a México, se siguió insistiendo en las grandes premisas de esperar que los mercados globales se articularan, no generó regulaciones financieras globales que permitieran asegurar esta vulnerabilidad de los estados en términos de perder sus capitales. Mira, realmente no lo ha hecho. Lo que hizo esta crisis en términos del nuevo escenario muy mediocre de crecimiento del comercio y de la actividad productiva mundial, lo que hizo para América Latina, meter en crisis a Brasil, Argentina, todas las economías del sur que habían apostado por los commodities y no habían hecho el cambio hacia manufacturas y hacia servicios. Ahí hay un cambio forzado por una crisis y ahora, bueno, ve el caso de Argentina hoy en día. Pero en el caso mexicano seguimos insistiendo con la misma estrategia. Es curioso que el presidente Peña Nieto, su primer año, las primeras semanas de gobierno, dijo que México había estado viviendo con una creencia errada de que la estabilidad era condición necesaria y suficiente, que era solo necesaria, que se necesitaba una política de desarrollo productivo, una política industrial, habló de ello. Y la desigualdad empezó a entrar en el tema. Y hoy en día vemos que las realidades son otras. Déjame ir un corte y regresamos a esa parte. Por favor. De cómo se reconoce en el discurso la necesidad de que... Más no en el curso. Más no en el curso. No se articula realmente una política industrial, no se articula una mayor capacidad del Estado. Hay sin duda, Jaime Ross recientemente decía aquí en el Estudio de México Social, de que algunas de las reformas tienen elementos positivos, pero fueron insuficientes. Y en ese sentido nos lleva a esta convergencia, estancamiento o falta tiempo para que maduren. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social.
digamos que hace 3, 4 años había una convicción de que había que hacer reformas, que lo que se había hecho, no solo las del Consejo de Washington, las que se habían intentado, tenían que tomar en cuenta el 11 de septiembre, la enorme crisis de los bienes primarios, los commodities, la crisis financiera de 2008, Lehman Brothers, que había que reformar. Y creo que en ese sentido había consensos. El problema fue que fueron reformas, tú descríbelas, pues que no pareciera que fuera un cambio de curso de desarrollo, sino pareciera ser que se mantuvo junto con algo que por lo menos tenemos que anotar y subrayar. Una enorme ola de pensamiento que pone en el centro la desigualdad. Y todos nos llenamos de la palabra desigualdad, pero las reformas no fueron consecuentes o fueron muy coherentes con una manera de pensar que sigue siendo el comercio, el mercado, y estados más bien que promuevan de alguna manera, sin regular, la competencia. Descríbenos esta etapa de las reformas y la desigualdad en esta etapa previa al 2016, previa a las metas de desarrollo sostenible anunciadas a finales de este año 2015. ¿Cuál fue tu percepción? ¿Sí estábamos convencidos todos de las reformas y esas no fueron exactamente las que se necesitaba para cambiar el curso de desarrollo? Yo diría que en el caso, si estamos hablando de México, Mario Luis, cuando inicia esta administración deslumbra al mundo con el pacto. Sentar a los 3 partidos que no habían hablado mucho al respecto de, ya no digas una agenda en común, a firmar un compromiso por 100 y pico de puntos. Bueno, el mundo entero y este país en particular se deslumbra y creyendo que, bueno, se van a hacer cosas. Una vez que empieza a desmadejarse o a ver qué está detrás de todo esto, bueno, al final son el mismo estilo de reformas en general, más mercado, menos Estado. Yo diría, ¿cuál es el diagnóstico que está detrás de por qué no crece la economía mexicana? Se habla, como mantra se pone, hay que elevar la productividad, cosa que se me hace, bueno, básico, es cierto. Pero se eleva la productividad ¿cómo? No existe ningún país, Mario Luis, que eleve la productividad sin elevar la inversión. Entonces, uno diría, bueno, ¿qué es lo que pasó en México? ¿No crecemos por falta de productividad? Cierto, pero en esencia no crecemos por falta de inversión. La inversión, ¿a dónde se fue? Se fue a transformar la estructura productiva. Nuestra joya de la corona, si hablamos del caso mexicano, son las manufacturas, y las manufacturas, la cantidad de encadenamientos internos, de valor agregado interno, dista de ser suficiente. En Brasil, en Canadá, en muchos otros países, todo el proceso manufacturero es moderno en el sentido de que se compran insumos nacionales, no quiere decir que sean puros insumos nacionales, pero no está basado meramente en lo que es aquí en general. Déjame subrayarlo, por favor. La gran clave es política industrial. En realidad sí, mira, hicimos política industrial siempre. Si tú recordarás, la política que hubo aquí fue la política de la maquila. Sí. Aun cuando se decía que no había política industrial, lo que había era la maquila. ¿La maquila qué es? Es una industria que lo que hace es traer insumos intermedios de fuera, tienes mano de obra mexicana, los ensamblas y los vendes. Esa fue la política industrial que caracterizó a nuestro país por 30 años y lo sigue haciendo. Entonces tienes sectores que exportan muy bien, pero no es suficiente, es una economía muy dual, muy separada. Entonces, en ese sentido, necesitamos tener una estrategia de política industrial que nos permita ingresar a las cadenas globales de valor de una manera muy diferente a lo que hemos hecho. Pero esa es una parte, porque ahora, como mencionábamos, con un mercado mundial deprimido, no puedes pensar que las exportaciones van a seguir creciendo a una velocidad como lo hacían antes, entonces aunque las lograras encadenar más. Y volvemos al tema del mercado interno, y el mercado interno pasa por la desigualdad. Y la desigualdad, Mario Luis, no solo es la CEPAL, sino el Fondo Monetario, la OECD tiene un estudio relativamente reciente, hace un año más o menos, que dice que a México la desigualdad entre el 90 y el 2010 más o menos le costó 10 puntos del PIB. Seríamos 10 puntos por lo menos más ricos en general si fuéramos menos desiguales. Entonces la desigualdad entra como un elemento que hay que considerar para el buen funcionamiento de las economías. No solo es la potencia del mercado interno, cómo viajan las señales de mercado, los derechos de propiedad. Pensemos en las privatizaciones. Una privatización se hace igual en una economía sumamente desigual
o en una economía más igualitaria, se le otorgarán las empresas o se le venderán al que tiene la mejor propuesta. Los derechos de propiedad se protegen igual que el de los pobres, que el de los ricos. Un muchacho que llegue con una idea innovadora a la banca junto a otro, pongamos otro muchacho igual, que sea de las familias más pudientes, le van a dar el crédito a cuál de los dos. O sea, Las señales está no viajan bien tampoco. ¿Y cuál es la restricción? O sea, porque finalmente, como tú dices, parece ser que todas las estructuras que regulan la economía global o que buscan dar señales reconocen el discurso de la desigualdad. Hay documentos, hay libros, pero no ha permeado al interior. Es que en el fondo, Mario, estamos hablando de economía política o de poder, en el sentido. Podemos decir, es que la desigualdad existe porque la permitimos, sinceramente, igual que la pobreza. Cuando tomamos los indicadores de desigualdad, el famoso índice de Gini, que existe el coeficiente, que si está cercano a 1, es lo más desigual posible, hacia 0 es lo más igualitario posible. América Latina es de la región más desigual del mundo y México está en promedio. Esos indicadores, si tomamos a Europa y tomamos a América Latina, antes de impuestos son muy parecidos. Es decir, las economías en términos de estructura productiva, Mario Luis, las empresas, en fin, generan una desigualdad por la distribución que hubo inicialmente de activos. Pero en las economías europeas, lo que tiene es una política impositiva que hace mucho más igualitaria esas sociedades. O sea, la sociedad vota y votó por gobiernos que le gusta, está a favor de la igualdad. En América Latina y aquí, después de impuestos y antes de impuestos, la distribución del ingreso es la misma. Entonces, y al final, ¿por qué? Porque no tenemos la voluntad política de hacer una reforma fiscal que incida de manera progresiva, que logre sacar más recursos de los que más tienen y distribuirlos de manera eficiente entre los que menos tienen. Eso no lo tenemos. Tenemos una muy baja carga fiscal. Eso es en general de América Latina. O sea, ¿por qué somos desiguales? Porque no queremos tomar las decisiones políticas importantes para tener una economía y una sociedad más igualitaria. La gran reforma pendiente, todas las reformas que hay, es la gran reforma fiscal, Mario Luis. Aquí se armó la de los 4 vientos o 4 santos o lo que quieras llamarle, de carnaval, por una reforma sinceramente bastante moderada en términos de recursos que pretendía. Hay cosas que se podrían haber hecho distintas, sin duda, pero México es una historia de la reforma permanentemente pospuesta, la gran reforma fiscal de tener un Estado con recursos fuertes y con una capacidad de ejecución más hacia la inversión. No es posible que tengamos esta inversión pública tan baja y claro, no la podemos subir tampoco porque tenemos ingresos fiscales muy pobres. Entonces ahí tienes un círculo que hay que romper con la voluntad de ser más igualitario. Y eso parte, uno tener un diagnóstico que permita percibir, déjame ver si puedo sintetizarlo. Tenemos un Estado que no tiene las capacidades para promover, digamos, el crecimiento. Tampoco tiene capacidades para regular a los Podría mercados. tenerlas. Podría tenerlas, pero actualmente no las tiene. Y tienes esos marcos normativos, aún con sus insuficiencias, pero sin los instrumentos para articular lo que ya está en ley. Por otra parte, tienes mercados que tienen la concentración y generan esos enclaves y no logran finalmente distribuir un crecimiento con equidad, y está el tema real. Ni crecimiento tampoco. El empleo y los salarios. Pero por otra parte sabemos que esto refleja, y bien lo dices, la economía política, las relaciones de poder, que en código democrático son legítimamente, digamos, usufructuarios de las estructuras para tomar decisiones, llámese congresos, que no hacen las reformas necesarias porque el desequilibrio está ahí. O sea, no hay la posibilidad, deja ponerlo en términos de CEPAL, que tú conoces muy bien, la posibilidad de hacer pactos políticos diferentes que afecten ciertos intereses que han impedido darle recursos, reformas fiscales, este gran pacto político y social para que el Estado pueda promover crecimiento con equidad, o crecimiento al menos. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social. Comentábamos en el corte que sin duda hay un elemento que tenemos que subrayar, la situación del empleo. El empleo que se destruyó
a raíz de la crisis financiera, el empleo que no habíamos construido, el problema del salario, del ingreso, como elementos también que creo que hacen visible la enorme urgencia de un Estado activo, un Estado que movilice los factores de la economía, los factores de producción. Es otro elemento que creo que es indicativo de esto que ha subrayado insistentemente, la enorme necesidad de un Estado con capacidades para promover empleo y salario. ¿Cómo observas esta situación en México? Punto central, Mario Luis, mencionábamos de la falta de la voluntad en política fiscal hacia una mayor igualdad. Es lo mismo cuando vemos las políticas de ingresos. En este país la política de salario mínimo, que tú recordarás toda la discusión que hemos tenido, que es nada más simplemente cumplir la voluntad de la Constitución del 17, de que haya un salario mínimo que cubra las necesidades básicas. Apenas después de 2 años, casi, un poquito más o menos, que se inició la discusión, apenas se aprobó la desvinculación del salario y falta todavía mucho por avanzar. O sea, ni siquiera por ahí hay la voluntad de ir tomando decisiones que puedan hacer un México más igualitario. La señora Lagarde, del Fondo Monetario Internacional, decía que una de las grandes causas de la desigualdad en América Latina en particular es que los sindicatos, o sea, los obreros, los empleados, ya no tienen una fuerza representativa que tenga poder suficiente para equipararse con la patronal. Entonces decía eso. En Alemania, la reintroducción del salario mínimo fue precisamente una decisión gubernamental de que ya no había la fuerza suficiente representativa de los obreros para enfrentar eso. Entonces volvemos al tema de que el Estado debería de tomar su papel de regulador en un mercado central, que ¿cuál es en la economía? El mercado de trabajo. El empleo es lo que logrará subir el nivel de vida de nuestras familias. Entonces necesitamos pensar en políticas de empleo y políticas de ingresos. ¿Qué tenemos para el futuro? Dicen que una buena definición de que los economistas tienen sentido del humor es que hacen proyecciones con decimales. O sea que imagínate, es una muy buena descripción. Es buena, ¿no? Realmente, ¿qué va a pasar? Lo que sí vemos son los escenarios de hoy en día, lo que ocurre en París, que curiosamente ocurrió en París, ocurrió en Beirut, ocurrió en Nigeria, ocurrió en Kenia, en muchos lados. La inseguridad, o sea, la insatisfacción social llega a maneras de expresión violentas, muy, muy violentas. Alemania aceptó ahora 1 millón de refugiados adicionales. En el mundo hay 60 millones de personas desplazadas de manera involuntaria. Eso sería el equivalente a uno de los países, si los juntaras a todos, España. Sería, exactamente. Entonces lo que estamos viendo ahorita es que el mundo como tal no puede tener zonas de gran abundancia y zonas de gran atraso. Sumemos lo del cambio climático. Si se dan las percepciones, bueno, las más graves sería desastroso, pero unas de las pesadas al respecto, bueno, donde va a afectar es más en las zonas más pobres. Los pobres del mundo van a estar más afectados por estas situaciones. Entonces tendremos empuje de la migración hacia las zonas más ricas. Pues en última instancia yo creo que lo que nos surgirá es un tipo de Naciones Unidas con un componente económico mucho más fuerte, en el cual tendremos que ir buscando como sociedad mundial que la desigualdad no sea como es ahora. Sino los bloques de resentimiento, la polarización que brutal, se está dando. Y la violencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un momento clave lo que está ocurriendo ahora, que estamos viendo acá en México igual, también la violencia como esta, que nos recuerda que el mundo, no quiero decir que la desigualdad es causa de todas las violencias, lo que sí quiero decir es que los jóvenes que no encuentran trabajo y que no encuentran educación y no encuentran esparcimiento, son caldo de cultivo para este tipo de... Bueno, las violencias sociales, déjame meterme en un tema que, por favor, que me convoca, que es los suicidios, las adicciones, las depresiones, o sea, son violencias sociales producto de este escenario. Déjame regresar a esto. Tú recuérdame, los escenarios de crecimiento del 2020 de los países más desarrollados, OECD, de los países de la Unión Europea, etcétera, siguen siendo inerciales. O sea, parece ser que no vamos a crecer y este sexenio puede terminar igual con un crecimiento entre 2, nuevamente con los decimales de los economistas, 2 punto algo y casi 3 en el mejor de los escenarios, pero no va a haber crecimiento estos 3 años. No hay un crecimiento en la región.
hay una paradoja. Parece ser que México, que crece este año 2.3 o 2.4, es ejemplo en Latinoamérica. Eso tampoco es cierto. Digo, dependería de cómo lo ves. Lo veas. Entonces, si tomamos del 2000 al 2012, es de los menos. A ver, explícanos esto, porque ha habido ciertos comentarios que, nuevamente, en este balance de buscar siempre con optimismo lo que se ha hecho, ¿cómo nos vemos en términos de los grandes datos duros con respecto a otros países? México sí es esta economía sólida, segura, que está esperando que lleguen los cambios y que con los nuevos tratados hacia el Pacífico, o seguimos atrapados en una inercia, bajo crecimiento, bajos salarios, polarización, con unas violencias, déjame usar una frase, que parece que los mercados ya descontaron, ¿no? Pues ya, o sea, la violencia está y hay regiones muy afectadas, llámese Acapulco por hablar de los emblemáticamente, otras ciudades o regiones que se ven beneficiadas por coyunturas muy específicas, esta Ciudad de México con eventos turísticos. O sea, ¿cómo percibes tú esta realidad? ¿Cómo se ve México afuera? ¿Se ve así tan sólido como nos dicen que se ve? Mira, si los indicadores son de baja inflación, sí, sin duda, si los indicadores son de un presupuesto fiscal acotado, sin duda, salvo cuando empiezas a contar la deuda contingente, etcétera, etcétera, ahí ya no queda tan claro. Pero si lo ves en términos de potencial de crecimiento o realidades del crecimiento, ¿cómo le vamos a hacer para crecer más si no invertimos, Mario Luis? Tú me podrías explicar. La inversión sigue siendo muy baja y yo no veo los planes de expandir la inversión pública, expandir la inversión privada. Entonces, en ese sentido, el motor de crecimiento que podría ser la inversión no está. El motor de crecimiento que puede ser el consumo privado, con las desigualdades que tenemos y con una falta de una política orientada a combatir la desigualdad, tampoco lo veo. Último punto, es sin una política industrial que logre afianzar nuestros encadenamientos productivos hacia las cadenas de valor más dinámicas, tampoco lo veo. Entonces, de que seamos sólidos, bueno, sí, ahorita compararnos con países que están en crisis brutal como Argentina, bueno, claro, depende con quién te compares. ¿Por qué no nos comparamos con Asia? ¿Por qué no nos comparamos con otros países que han hecho reformas profundas en términos de política industrial y en términos de igualdad? ¿Por qué no nos comparamos allá? En ese sentido, depende qué metas te pongas. Si te pones metas muy bajas, siempre puede uno encontrar a alguien que esté peor que uno. Pero si llevamos 30 años en una estrategia en la cual hemos abierto la brecha con Estados Unidos, el PIB per cápita hoy en día en términos reales con respecto a Estados Unidos está al nivel de 1950. Cuando más cerca estuvimos fue 1981-82. Pasó la década perdida, pasó el TLC, pasó Suma y Sigue, las reformas, las nuevas reformas. Que bueno, que algún día podrían dar resultado, bueno, algún día muchas cosas, pero si dices, ¿qué es lo que estamos haciendo diferente para que México se vuelva la economía, no la del futuro? Es muy fácil ser la economía del futuro. Todos somos la economía del futuro. ¿Cómo le hacemos para que ese futuro se convierta en presente hoy en día? El largo plazo y el corto plazo son muy distintos, sí, pero empiezan hoy, los dos. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy distinto para transformar la estructura productiva de nuestro país? Hay proyectos interesantes en la Secretaría de Hacienda, por cierto, hay unas cosas que se están haciendo. Yo creo que todavía en escala muy baja. No estamos logrando todavía impulsar esa agenda ni de cambio estructural ni de igualdad. Si haces lo mismo, pensar que van a salir cosas diferentes, María Luis, es muy, muy difícil. Que si bien en América del Sur, en Brasil, hubo serios problemas fiscales, sin duda, ya no hablemos de otras cosas, ¿no? En Argentina igual hay un problema de desajuste cambiario brutal. Es cierto, pero de ahí a que nosotros estemos en una posición de crecer muy fuerte porque ellos están mal, sinceramente está muy simplista. Entonces tú, en concreto, el escenario es que en los próximos 2, 3 años seguiremos siendo un país con un crecimiento muy bajo. No lo veo por encima del 3 en promedio, o los 4, 5, ya no digas 7 es que necesitamos, ni de casualidad, si seguimos haciendo lo mismo, María Luis. Si hiciéramos una política diferente, poniendo la desigualdad en el centro, llamémosla una mejor distribución del ingreso y una política de cambio estructural, no veo por qué no podríamos crecer mucho más. Pues con ese comentario terminamos el programa, sin duda, Juan Carlos. Muchas gracias por estar. Siempre es un gusto tenerte aquí y tener esta capacidad de síntesis y reflexión económica. Y sin duda quedémonos con esta idea.
México necesita crecer y necesita realmente hacer mucho más en código democrático. Podemos hacer las reformas para que nuestro país genere otras reformas de otro calado, de otra profundidad, que pongan en el centro el tema de la desigualdad o construir equidad, que toman en el centro la necesidad de articular económicamente a través de políticas industriales y que use todo su potencial, que tiene que ver con esta cifra. Somos 120 millones de mexicanos. Una política de salarios decentes. Y que podamos poner los salarios dignos, decentes, que articulen un consumo y que permita generar la vigencia de todos los derechos. Que finalmente de eso se trata, la construcción de México social, la vigencia de todos los derechos. Claro. ¿No? Y en ese sentido creo que veámoslo así, los próximos meses y años para que las fuerzas políticas discutan, se hagan los acuerdos para cambiar y construir un curso de desarrollo que genere lo que buscamos, un México social. Y creo que hay todos los elementos de los economistas, de los sociólogos, de otras ciencias para documentar. No solo tenemos, podemos hacerlo. Y rumbo a los próximos años, esperemos que haya la fuerza social, la fuerza política para estos nuevos acuerdos que nos lleve al México social. Muchas gracias nuevamente. Al contrario, a ti, gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarme en el Estudio de México Social.